Un gusto poder saludarles, que el Señor les bendiga. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes otra enseñanza de la serie Consejos al Corazón. El día de hoy vamos a compartir una pequeña enseñanza y que espero dividir en dos o tres, ¿cierto? Para poder desarrollarlas ampliamente sobre cómo enfrentar las tentaciones. Cuando pensamos en esto, nos damos cuenta rápidamente que la tentación es inevitable y por eso necesitamos mucha ayuda del Señor. Quiero invitarte a orar para que el Señor nos guíe. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra y gracias por este tiempo que nos regala, Señor, de poder reflexionar juntos en la palabra. Te ruego, Señor, que esto sea de provecho para el corazón de todos nosotros, quienes estamos en este día conectados, y que la verdad de tu palabra transforme nuestras almas y nos dé las herramientas necesarias para tener victoria, Señor, sobre la tentación. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo ilumine tu palabra y nos renueve en este día y nos permita ver tu gloria, Señor, y tu grandeza, Señor, también venciendo aquí, Señor, en este mundo, cuando estuviste con nosotros, Señor, venciendo la tentación. Te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La Biblia tiene mucho que decirnos sobre las tentaciones. Y estas tentaciones que están a nuestro alrededor, ¿cierto? Y que las vemos cotidianamente, también reconocemos que eso está en última instancia dentro nuestro. Por eso es importante reconocer que en realidad cuando nosotros estamos siendo tentados y cuando estamos viviendo la vida, ¿no? En general, hay muchas cosas que están sucediendo dentro de nosotros. Hay una encuesta bien interesante que se hizo en el 2011 en Estados Unidos y las personas encuestadas distinguieron cómo ellos luchaban, ¿cierto? Con varias tentaciones que se les preguntaron. Y ya sea que respondieran a menudo o a veces, ellos fueron bien sinceros en mostrar cómo estaban enfrentando variadas tentaciones. ¿Cuál fue el resultado de la encuesta? Se les preguntó respecto de preocupación y ansiedad. El 60% dijo que permanentemente estaban siendo probados o tentados en preocupación o ansiedad. Un 60% lo estaba haciendo en procrastinar o posponer las cosas para más adelante. Un 55% en comer demasiado. Un 44% en pasar demasiado tiempo en los medios. Un 41% en ser perezoso. Un 35% en gastar más dinero del que pueden obtener, un 26% en murmurar o chismorrear, un 24% en sentir celos o envidia de otras personas, un 18% en ver pornografía y material sexualmente explícito y un 11% en abuso de alcohol y drogas. La verdad es que sea que nos atraiga, sea lo que sea en lo cual seamos tentados, esto requiere que se apliquen las mismas verdades de la palabra. Por eso, cuando hablamos de enfrentar las tentaciones, es muy importante que atesoremos en nuestros corazones lo que vamos a aprender para enfrentar variadas tentaciones a las cuales somos sometidos en este mundo. Eso hace admirable y sorprendente la palabra del Señor. Cuando a las personas se les preguntó respecto de si intentaron o no, ¿cierto? Algo específico para vencer las tentaciones, el 41% dijo que sí, hicieron intentos, pero el 59% dijo que no intentaron nada. Y cuando se le preguntó a las personas por qué ellos cedían a las tentaciones, hubieron cuatro razones. La primera es no sé por qué. No estoy realmente seguro por qué no lo hice. El 50% respondió eso. Un 20% respondió para escapar o alejarse de la vida real. Un 8% dijo que lo hacían o cedían para sentir menos dolor y soledad en sus vidas. Y un 7% para satisfacer las expectativas que otras personas tienen de ellos. Para alabanza y gloria de nuestro Creador, tenemos mejores razones como hijos de Él para elegir la justicia en lugar de ceder a la tentación. Sin duda en esta vida, nuestra santificación nos lleva en un proceso progresivo para ir venciendo cada vez más las tentaciones. No significa que no caeremos, pero el Señor nos da el camino que tenemos que caminar y con su ayuda, con su gracia sobre nuestras vidas, cada día más podremos vencer las tentaciones que nos aquejan. Cuando hablamos de la definición, cuando hablamos del significado de tentación, la Biblia nos presenta
algunas palabras en hebreo y en griego. Por ejemplo, en hebreo, la palabra masá, que está en Éxodo 17:7, cuando se muestra este momento donde el pueblo de Israel tentó al Señor, ¿cierto? Y que a aquel lugar Dios le puso el nombre Masá y también Meriba. Es un momento donde los israelitas, los hebreos, estaban tentando al Señor. Curiosamente, esta palabra masá no es utilizada para referir la tentación que una persona recibió en el Antiguo Testamento, pero la Biblia nos describe grandes tentaciones, variadas tentaciones que personas en el Antiguo Testamento sufrieron, como Adán y Eva, José, Job, David, etc. Otra palabra que se utiliza para hablar de tentación es la palabra peirazo, que significa probar, o sea, intentar ver de qué está hecho la persona, como diríamos en buen chileno, ¿no? Probar la fe, la virtud, el carácter. Entonces, la tentación y la prueba provienen de la misma idea, tienen esta misma idea de probar el resultado que vamos a obtener de alguien que es sometido a una situación específica para probar su carácter. También nos damos cuenta, y esto es importante tenerlo en nuestros corazones, que la tentación en sí no es pecado, pero ceder a la tentación, eso va a convertirse en pecado. La tentación, amigos, hermanos, tú y yo lo sabemos, lo hemos vivido en experiencia propia. La Biblia también nos muestra que la tentación va a ser destructiva cuando cedemos a ella. Por eso, lo que sucede en ese momento es que hay una lucha de convicciones en nuestro corazón. En ese momento, cuando nosotros cedemos a la tentación, estamos confiando más en el tentador que en Dios que nos manda en su palabra a vivir de cierta manera. El pecado comienza, hermanos, con la desconfianza de Dios. Incluye el anhelo de lo que nos daña a nosotros mismos, ¿cierto? Aquello que nos daña, lo anhelamos, descuidamos la revelación de la verdad, el poner atención a lo que la palabra dice y finalmente concluye en destrucción. Ese proceso en nuestro corazón a veces es un proceso lento y gradual, pero muchas veces también es un proceso acelerado cuando ya estamos acostumbrados en algunas áreas de nuestra vida a ceder a la tentación. La tentación también pudiera tener un aspecto positivo. Por ejemplo, la prueba y la tentación son hechos dentro de un mundo que está gobernado por Dios. Ni las pruebas ni las tentaciones están lejos, fuera de aquel control soberano que Dios tiene. Y por eso las tentaciones y las pruebas finalmente en el plano de la soberanía de Dios vienen a ser cierto tipo de herramientas a través de las cuales Dios, nuestro Señor, está llevando su propósito a cabo. Este plan redentivo lo lleva adelante, incluso permitiendo nuestra caída. Por lo tanto, las pruebas vienen a ser reveladoras y estimulantes de un carácter y un progreso, un proceso de santificación. Pero también las tentaciones, por otro lado, van a ser entendidas como seducciones del mal. Y eso tenemos que tenerlo claro en nuestro corazón porque Dios no tienta a nadie, ¿cierto? La Biblia lo dice con toda claridad. Pero Él permite, por supuesto, que seamos tentados y también probados. Entonces, las tentaciones podrían tener este aspecto positivo porque podrían permitir que el propósito del Señor fuera ministrado a nuestra vida, siempre que el resultado, por supuesto, sea positivo, como lo dice Santiago 1:2. Ese texto dice algo bien especial, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Analicemos entonces en este día algunos fundamentos. Vamos a ver tres fuentes de la tentación. Hay tres vías, tres fuentes que llegan a nosotros para tentarnos. La tentación puede provenir, por ejemplo, del mundo, de la carne y de Satanás. Acompáñenme, por favor, a Primera de Juan 2:15 al 16. Primera de Juan 2:15 al 16. Vamos, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 y al 16. Dice así, aquí nos muestra la fuente que es el mundo. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne,
los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. O sea, el mundo es una fuente, es un canal de tentaciones para nuestra vida. La Biblia también nos habla que otra fuente es la carne. Por favor, acompáñame a Romanos, vamos al texto, a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 7, por favor. Capítulo 7. Dice así, en el versículo 22 y 24. Dice así. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice el apóstol, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él reconoce esta lucha tan tremenda que proviene de sus propios miembros, de su carne. Por lo tanto, tenemos el mundo y también la carne como fuentes de tentación para nuestras vidas. Un tercer elemento en esta triada compleja en la cual por la cual estamos siendo desafiados es Satanás, el diablo. Primera de Pedro, por favor, acompáñenme a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice así, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermanos, una vez más, la tentación es inevitable. Sin embargo, hay esperanza en la palabra de Dios y por su Espíritu viviendo en nosotros cuando nos enfrentamos a las variadas tentaciones, esta policromía de tentaciones que vienen o del mundo o de la carne o de Satanás, el diablo. También la Biblia nos informa que hay tres formas, vimos tres fuentes, pero también tres formas de ser tentados. La tentación aparece muy claramente en muchos pasajes de la Biblia, pero en Génesis capítulo 3, en Lucas capítulo 4 y en Primera de Juan capítulo 2, vamos a ver algunos temas que son muy recurrentes y que nos informan y nos dan muchísima claridad de cómo es la metodología, cómo son las formas en las cuales somos tentados. Y estos tres pasajes de la Escritura nos van a iluminar, nos van a informar sobre estas tres formas diferentes. La lujuria que hay en los ojos, la lujuria que hay en la carne, o de la carne, y la jactancia o vanagloria del orgullo de la vida. En Primera de Juan 2:16, que lo leíamos hace un minuto atrás, por favor, si lo tienes ahí a la mano, volvamos ahí, Primera de Juan 2:16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Es bien interesante, como dice este versículo, que estos deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida se identifican claramente como formas de tentación, pero también como cosas que vienen del mundo. Y es por eso que en el contexto, si vamos un poquito atrás, en el versículo 15, nos advierte, el Señor nos da una instrucción clara a través del apóstol Juan, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Dos de los esfuerzos más importantes de Satanás para tener a la humanidad sumida en el pecado ocurrieron en el jardín del Edén, pero también en el desierto de Judea. Satanás empleó las mejores tácticas que él tiene para provocar que la maldición del pecado y la muerte sobre la humanidad sucedieran y luego para hacer que el Mesías, nuestro Señor, abandonara su misión. Y es por eso que es importante tener muy claros estos textos y es necesario que los estudiemos el día de hoy cuando estamos partiendo con el fundamento de cómo enfrentar las tentaciones. Si nosotros miramos Génesis 3 y vamos al principio de esta historia de la humanidad, nos vamos a dar cuenta que Satanás, que había tomado forma de una serpiente en el jardín, le miente y engaña a Eva, hermanos. Y Eva, una vez que comenzó a dudar de aquella verdad que Dios le había enseñado y proclamado a través
de la enseñanza directa, hermanos, con respecto a no comer de cierto árbol, ella fue tentada de las tres formas que se mencionaron y que veníamos viendo anteriormente: deseo de los ojos, deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Por favor, acompáñame a Génesis capítulo 3 porque es muy interesante y es importante ver los mecanismos con los cuales somos tentados, las fuentes, pero también las formas en que somos tentados. Génesis capítulo 3, versículo 6, dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos de Dios y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué es lo que vemos? Vemos estas tres cosas presentes. Primero, cuando ella vio el árbol como bueno para comer, esa es una tentación de la lujuria de la carne, los deseos de la carne. Segundo, cuando el árbol era un deleite a sus ojos, esto vino a ser la lujuria de sus ojos, ¿no? Los deseos de los ojos. Y tercero, cuando ella creyó que comer el árbol de la vida le haría a ella más sabia, eso sin duda es el orgullo de la vida. De esta manera, hermanos, Satanás llevó a la humanidad tentada a caer en el pecado y por lo tanto caer bajo maldición. Luego, varios milenios después, Satanás intenta usar las mismas tres tácticas para lograr que el Mesías abandonara su misión. En el capítulo 4 de Lucas, por favor, acompáñeme al Nuevo Testamento, el Evangelio según San Lucas, capítulo 4. Vamos a ver este evento cuando el Señor Jesús es tentado en el desierto. Es bien interesante porque la misma estrategia que utilizó en Génesis vino a utilizarla con el Señor Jesús en Lucas capítulo 4. Fijémonos cómo suceden las cosas. En el versículo 3 del capítulo 4 dice: entonces el diablo le dijo a Jesucristo, nuestro Señor: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Qué es lo que vemos acá? Primero vemos a Satanás tratando de apelar a la carne de Jesús, ya que Jesús llevaba 40 días de ayuno. Por supuesto que tenía hambre. ¿Qué más vemos? Segundo, vemos a Satanás apelando a los ojos de Jesús cuando le mostró al Señor todos los reinos del mundo y se los ofreció. Todo lo que Cristo tenía que hacer simplemente era adorar. Esa era la propuesta, ¿no? Adorar a Satanás y que Jesús recibiría a través de esto, ¿cierto? Todos los reinos del mundo. El versículo 6 de Lucas 4 nos ilumina en ese sentido. Y le dijo al diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Después de los dos primeros intentos, ¿no?, de Satanás con la lujuria de la carne, los deseos de la carne, con la lujuria de los ojos o deseo de los ojos, él probó a nuestro Señor con la jactancia, con el orgullo de la vida. Para acercarse en este ángulo, ¿no?, para entrar en este prisma con el Señor, Satanás lleva a Jesucristo al punto más alto del pináculo del templo, ¿cierto? Aquel templo judío hecho ahí en Jerusalén, y que probablemente tendría la posibilidad de ver grandes multitudes, el patio del templo y una perspectiva de la ciudad porque estaba en un punto alto. Era una posición muy ventajosa que le permitía ver con claridad todo lo que pudiera recibir, ¿no? Y lo que Satanás ofreció es que Jesús se arrojara en ese momento desde el pináculo del templo para ser socorrido por los ángeles poderosos y grandes. Sin duda que eso sería un evento increíble, ¿no? Que aparecieran los ángeles y rescataran al Señor mientras Él iba cayendo. Sin duda eso sería llamar la atención de toda la población, de toda la gente. Haría de Jesús una persona famosa. Eso le daría mucho para jactarse durante el resto del ministerio terrenal. Es bien interesante lo que el versículo 9 al 11 de Lucas 4 nos informa. Dice: y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. En los tres casos, y esto es muy importante para nuestra vida, y quiero que esto quede muy grabado en nuestros corazones el día de hoy.
Dios lo permita. En estos tres casos, en estas tres formas de entrar en tentación y traer en tentación a Jesucristo. Jesús citó las Escrituras mientras se recordaba a sí mismo, pero también a Satanás, la verdad que hizo que el brillo de estas pruebas se desvaneciera. El ejemplo de Cristo es profundo e inspirador para nosotros. El éxito que tuvo Satanás allá en el jardín del Edén con Adán y Eva y que permitió la caída de la humanidad fue en gran parte el resultado de la incapacidad de recordar con precisión lo que Dios les había dicho. Vuelvo a repetir, el éxito de Satanás en el jardín del Edén con Adán y Eva se debió en gran parte a su incapacidad de recordar con precisión lo que Dios les había dicho. Si usted recuerda Génesis 3:3, Eva citó mal a Dios. Dios no dijo que no tocaran el árbol. Ella agregó, citó mal las referencias, por supuesto, que tenía directamente de Dios. Esto abrió la puerta para que Satanás le trajera más dudas y confundiera su mente. Hermanos, a diferencia de eso, Cristo, cuando Él cita las Escrituras, las cita a la perfección para defenderse de estos esfuerzos satánicos por tentarle con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Aquí hay un desafío para el creyente de hoy. El desafío que tenemos es conocer y apreciar la palabra de Dios en nuestros corazones. Como dice el salmista en el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si bien Primera de Juan 2:16 parece resumir la naturaleza y el peligro de la tentación en la vida del creyente, la Biblia tiene mucho más que decirnos sobre cómo iluminar nuestro corazón y la comprensión de la verdad de la palabra para vencer en las tentaciones. Por eso quiero animarte a que esta semana estés en oración y observes tu corazón, observes tu vida, cómo los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida son fuentes que Satanás utiliza para poder tentarte. Caminos, rutas que Satanás está utilizando para poder hacerte caer, como también reconocer que el mundo es un camino, la carne también es un camino, una fuente, y el diablo está ahí detrás de todo, insuflando nuestras mentes y nuestros corazones para que nosotros caigamos. ¿Cuál es la respuesta? Tener muy claro en nuestro corazón lo que dice la palabra del Señor. No caigamos en el error que tuvieron nuestros padres en Génesis, que cuando citaron la Escritura no tuvieron precisión y eso abrió la puerta para la duda. Aprendamos de nuestro Señor Jesucristo, que citó con claridad la palabra y eso le mantuvo firme, como el salmista lo dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Que el Señor nos guíe y espero que la próxima semana podamos seguir abordando y veamos cómo la Biblia nos aclara, ¿cierto? En muchos versículos lo que significa la tentación y luego podamos ver también herramientas que el Señor nos da, formas de poder enfrentar aquellas tentaciones. Vamos ahora. Señor, te doy gracias por tu palabra, gracias por tenernos con vida y gracias porque a pesar de que, Señor, podamos caer, tú, Señor, has decidido justificarnos para la eternidad y salvarnos. Te ruego, Señor, que con la motivación correcta, Señor, nos abracemos de tu palabra, abracemos tu palabra, tu verdad la atesoremos para no pecar contra ti. Pero también, Señor, cuando estemos caídos, que tu gracia maravillosa nos levante y podamos seguir adelante comprendiendo esta santificación progresiva. Señor, tú lo has dicho en tu palabra. Tú has comenzado una buena obra en nosotros y la vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Esa es nuestra verdad, esa es tu verdad y Señor, anhelamos el día de poder ser liberados de esta esclavitud, de este problema, Señor, que tenemos, Señor, de esta forma de experiencia y podamos recibir, Señor, la liberación total, Dios mío, en la redención, en la gloria, en la glorificación que tú tienes preparada para tus hijos.
Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, gracias por compartir con nosotros, hermanos. Que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos en otro capítulo de Consejos al Corazón. Y en esta oportunidad, cómo enfrentar las tentaciones, primera parte. Nos vemos en una próxima oportunidad.